esclarecer qué es justicia e injusticia, y de esta misma manera los problemas son formalmente distintos, porque los modos de vida de hoy, bueno, pueden compararse con los modos de vida de hace 3000 años o 200 años, porque la técnica, la ciencia, ha transformado cualitativa y cuantitativamente todos los aspectos esenciales de la vida, pero en el fondo mi opinión es que los problemas siguen siendo esencialmente los mismos. Me gustaría felicitar al ponente principal, en este caso Eleno Sañá, porque yo me acuerdo de hace ya bastantes años de un programa que, mirad por dónde, salió de la transición. O sea, a los pocos meses, por decirlo de alguna manera, de morir ese tan malo Franco, en España había programas como La Clave. Había un programa que precisamente Eleno pues participaba y nunca en la mayoría de sus intervenciones pues he estado casi plenamente con él. Moderado en muchas cosas, pero frío y directo siempre. Enhorabuena, me alegro que conocerte personalmente, y la verdad tu trabajo que continúe muchos años más. ¡Qué optimista! Y en fin, aquí se ha hablado mucho de capitalismo, qué malo es el capitalismo, pero el capitalismo hay que tener claro que somos todos nosotros. Nosotros creo que formamos parte de ese capitalismo. Permíteme, has tenido la gentileza, y te agradezco mucho los párrafos muy halagüeños para mí, pero con respecto a La Clave y con Balbín, claro, no tenéis ocasión de estar al corriente de lo que es. Ayer por la noche llegué por la tarde a Madrid, y el miércoles por la noche tiene José Luis Balbín, tiene 10 años menos que yo. Está un poco jodido físicamente, tuvo un ictus este verano, pero ayer por la noche tuve la alegría, como cada vez que estoy en Madrid, de abrazarles. Bueno, a ver, estuvimos hablando de que tenemos que revolucionar nuestras vidas. Eso es reconstruirnos, quitarnos estos valores que nos invaden, valores entre comillas, ¿no?, que nos invaden del capitalismo, y recuperarlos nuestros propios. Entre ellos está el compromiso. Y es un proceso. Por eso empecé diciendo que 40 años de dictadura brutal y 30 de dictadura encubierta hasta nuestros días no se borran de un plumazo. Lo que tenemos que hacer, consideramos, es empezar a hacer. No lo vamos a cambiar. Yo creo que en ese aspecto Eleno se ha explayado muy claramente, ¿no? Tenemos que reconstruirnos y recuperar lo que son nuestros valores, pero es un proceso, compañeros, que tenemos que reforzarnos entre nosotros día a día. De Balbín, en fin, que es una tradición que en los programas de televisión no vaya a volver a normal. Pero debo decirte, por ejemplo, yo recuerdo el programa que se llamaba Los Anarquistas, y había allí 2 o 3 representantes obreros de la CNT, de manera que tu tesis flojea un poco. No quiero extenderme sobre... Se habla de lo inteligentes que son los capitalistas. Para mí la cosa es muy sencilla, como una regla de 3. Sencilla. Primero, el capitalismo es cuco, tramposo, pero no es inteligente.
Porque la inteligencia verdadera siempre ha estado al servicio del bien, no al servicio del mal, como está el capitalismo. O sea, que tienen toda clase de talentos para joder al prójimo, para continuar explotando, aumentando, pero inteligentes no son, al contrario, son estúpidos. De la misma manera que está de moda desde hace décadas que estamos en la sociedad del conocimiento. No te jode. Estamos en la sociedad de la ignorancia. Y la ignorancia, en primer término, es ignorar los valores fundamentales que permitan crear un sistema de vida justo y humano para todos. El que no está en eso, el que no acepta eso y lucha por eso, ese tío es un ignorante. Aunque sea ingeniero de caminos, aunque sea director de un banco y haya cursado estudios, la inteligencia verdadera ha estado siempre al servicio del bien. Y luego, el secreto de que los trucos y las trampas de esos majaderos que dominan el mundo, por desgracia, no es porque sean más inteligentes, creen, invéntense unas... Es decir, recordemos, por favor, el capitalismo manchesteriano, que a veces se olvida. 14 horas de trabajo, 6 días a la semana, trabajo infantil, con niños de 14 años, 12 años trabajando. Existe en el mundo aproximadamente 100 niños esclavos, pero están generalmente en el tercer mundo. Pero la verdadera razón de que el capitalismo continúe explotando y cada vez más radicalmente, más sistemáticamente, explotando, desmoralizando y jodiendo a toda la clase obrera, a los asalariados, es la debilidad del movimiento obrero, que ha conseguido cloroformizar a la clase obrera con la llamada sociedad del bienestar, de la abundancia y el consumo. La gente está alienada, ha olvidado que hay valores más importantes que los valores materiales, que es el bien, la justicia, la solidaridad, la amistad. El capitalismo ha logrado, lo que digo de otra manera, es introducir en la mente de todos los ciudadanos, y ha calado, es decir, ha logrado un gran éxito con esto, es meterles en la cabeza de que los valores materiales, consumo, etcétera, coches, qué sé yo, son lo único importante en la vida. Es el secreto de lo que hemos hecho el capitalismo cada vez más. Es porque hay debilidad, no hay capacidad de resistencia, de respuesta a estas maniobras de capitalistas. Y por eso lo que he oído decir vosotros, que me ha encantado tu ponencia y la tuya, es intentar ofrecer resistencia, ampliar, crecer, expandir el proceso de resistencia de la clase trabajadora. Lo primero era, y por eso he pedido la palabra, que también veía la clave. Va a pasar con esto como con los de mayo de 68 de París, que todo el mundo había estado ahí. Luego resulta que el aula aquella no cogía ni la milésima parte de la gente que se apuntaba, ¿no? En este caso es cierto, yo y seguramente que mucha gente de aquí también habíamos visto la clave porque era un programa muy interesante. Y es cierto, como pasa en todos los programas, pues que sale gente pues, del mundo de la cultura, del mundo de la literatura, de organizaciones conocidas, pues porque es normal, porque ellos también dependen del público o de los que están escuchando o viendo sus programas, y es normal pues que tengan que buscar a gente en la que confían y que les va a dar interés a ese programa, porque para lo otro ya tenemos nosotros nuestros medios, ¿no? Entonces yo creo que sí que la clave estaba muy bien, cubría un espacio fabuloso y sobre todo en una época en la que había que explicarle muchas cosas a la gente, y es cierto que algunas veces iban obreros, como el programa aquel sobre la CDT,
y alguno más, ahora no me acuerdo de todos. Y evidentemente lo que hay que pedirle a un periodista es que sea profesional y que sea bueno. Y yo creo que Balbín cumplía ese papel, igual que también estaba en Radio Nacional cuando hacía La Barraca. Es decir, que eso es de lo que se trata que hagan, no de la basura que hacen ahora, porque es que no tiene ni comparación. Y si miramos también la historia nuestra, de nuestro movimiento, pues también los compañeros, a los ateneos y a los mítines, pues llevaban a gente que tenía mucho que decir porque había leído, porque había viajado, porque había padecido mucho y evidentemente no cogían al primero que pasaba por allí. Necesitaban aprender, y de qué iban a aprender, por la gente que tenía la oportunidad de explicarlo y que además lo hacía desde nuestro bando, digamos. No traían a intelectuales burgueses, evidentemente, pero sí que había otra gente que quería colaborar y la llevaban a los ateneos y traían sus obras de teatro, y así es como se formaba la gente, que cuesta mucho, porque la otra cosa que quería comentar es que parece que nos ha entrado como una prisa, como el que no hacemos nada, como el que vamos muy lentos, como el que no aprendemos. Yo creo que sí, que estamos aprendiendo mucho. Nos estamos quitando los 40 años de dictadura, como ha dicho la compañera, todavía. Claro, los que tenemos edad para haber conocido la dictadura. Pero es que ahora nos tenemos que quitar los 30 o 35 años que llevamos de transición y de traición. Estamos hablando que llevamos 2 o 3 años. Cuando empezó un poco a cuestionarse la cosa, fue pues cuando empezó todo el 15M y algunas críticas que empezaba a ver ya el Partido Socialista, porque había hasta hace 4 días a Izquierda Unida, al Partido Socialista, a los que eran nuestros no se les podía criticar, porque eras evidentemente un facho, un traidor, un reaccionario. Y ahora ya se puede, claro, ahora se puede porque está clarísimo. Entonces en 3 años no podemos cambiar el mundo, pero yo creo que cosas se están haciendo. Y en el aspecto interno también. Bueno, pues, vamos cambiando. Ahora estamos trabajando de cara a una huelga general social y de consumo. Antes siempre decíamos, queremos parar la Ford, la Renault y la SEAT, ¿no? Ahora se está hablando de que es la sociedad la que hay que detener y la que hay que parar ese día, o los días que podamos. Ya no se habla solamente de la huelga de los trabajadores, porque trabajadores en activo pues cada vez hay menos, ¿no? Se está hablando ya de la sociedad. Los compañeros de telemarketing y de informática, que es un sector donde la CGT está creciendo muchísimo, pues funcionan absolutamente distinto a cómo funciona una sección sindical de una fábrica grande que tiene ya 30 o 40 años organizada. Y lo están haciendo pues a través de las redes sociales, con unos métodos que los de la Ford no los habíamos utilizado ni seguramente vamos a aprender a utilizarlos. O sea que sí que nos vamos adaptando, igual que se da espacio a colectivos dentro del sindicato. Yo creo que eso va poco a poco. Y lo de Grecia, pues seguramente aquí dentro de 2 años tendremos que estar haciéndolo también. Porque si nosotros apenas hayamos entrado en el estado de bienestar, es que los griegos todavía han entrado menos. Entonces, ellos han perdido lo poco que tenían mucho más rápido que nosotros. Y aquí cuando perdamos lo poquito que nos queda de derechos, pues mucha gente va a empezar y ya está empezando. Porque nunca ha habido tantas redes de apoyo social, de grupos de crear cooperativas y de todas estas cosas. Entonces yo pienso que, bueno, podemos ir un poco más rápido, pero que sí que se están dando pasos y sí que es interesante que estemos ahí. Y no es darle más importancia a lo sindical o a lo social, es que hay que dar a todas las cosas. Hoy hemos estado preparando la manifestación contra la mordaza. Bueno, pues no hace falta que lo diga el sindicato que estaba ahí representado. Y no en esa iniciativa, en muchísimas otras. O sea que hay que estar en la fábrica porque hay que estar, o en el ayuntamiento, o en el colegio donde trabaje cada uno, o en la asamblea de parados, pero también hay que estar en las plataformas que hay en nuestro barrio, de la sanidad, de la escuela o de lo que sea. Y yo creo que por eso es por lo que hacemos esta jornada, para reflexionar respecto a todas estas cosas. Pero luego yo esa sensación que llevo escuchando los 4 días que llevamos ya, de que aún no hemos dado instrucciones o que no hemos sacado un libro sobre lo que hay que hacer, es que lo que hay que hacer lo iremos decidiendo todos a medida que lo necesitemos. Y yo creo que sí que se han dado muchas ideas. Ojalá pusiéramos en marcha todas las ideas que han salido aquí. Y voy a partir de una frase. Le damos espacio a los colectivos que lo precisan. Yo creo que el espacio que tiene una organización de trabajadores debe ser un espacio de todos y que nadie le damos nada a nadie, porque cuando uno da desde un lugar que no es de igualdad. Con respecto a que se ha repetido, que faltan cosas, bueno, yo creo que si se ha repetido es porque faltan y que tenemos que reflexionar. Yo he hecho un llamado y hasta ahora ninguna de las intervenciones que se han hecho, agradezco los conocimientos que comparten los compañeros que los tienen, pero no he escuchado a nadie que diga que tiene una iniciativa o que le parece bien organizarse desde sus
espacios, sus colectivos de profesionales o de intelectuales, o que yo no he escuchado ninguna respuesta al respecto, y la verdad es que me decepciona bastante. Yo creo que si se repite la necesidad es porque la necesidad existe, y no pretendemos que surja, pero por lo menos que se tenga la intención de hacerlo. Y repito, que no sea un agradable paseo para nuestros intelectos, libertarios o anarquistas. Yo creo que todos tienen derecho a tener voz. Por supuesto que disfrutamos del conocimiento. Yo hoy especialmente he disfrutado mucho del manejo del lenguaje y de cómo expresarse de una manera hermosa, porque lo disfruto y lo digo sinceramente de Leno. Pero también tenemos que escuchar a los que no saben nada y tienen que aprender, porque algo tendrán que decirnos, porque después nos ofendemos cuando nos tratan de vanguardia, pero es que a veces actuamos como tales. A mí me gustaría que se acercaran estos compañeros que han vivido tanto, de vez en cuando a la asamblea de parados y precarias, de paradas y precarias, y me tengo que corregir cada tanto el lenguaje porque es un trabajo personal que me hago, que estamos haciendo algunas compañeras, y que con esto queremos invitar a los compañeros, porque también las mujeres tenemos muy poco espacio, se nos reconoce poco en los espacios anarquistas, y esto también hay que decirlo. La mujer no va a llegar a la liberación, la mujer individualmente, o se llega colectivamente y organizadas o no se llega. Y el patriarcado no es una cosa de mujeres ni histerias feministas. El patriarcado nos afecta a todos por igual, y en ese sentido, a pesar de tanta intelectualidad, muy pocas voces se escuchan, muy pocas, desde los compañeros. Entonces repito, me gustaría que cada tanto se den una vuelta por la asamblea de paradas y precarias y que debatamos de igual a igual. De ninguna manera vamos a dejar de reconocerles su lucha, porque fue también la de mis padres y la de mis abuelos. No vamos a dejar de reconocerlo, pero esas herramientas que han manejado y que tantas conquistas le han dado a la clase trabajadora necesitan ser renovadas, actualizadas, no negadas. Me niego a dar por descartadas las herramientas que tanto le han dado a la clase trabajadora, pero sí que tenemos que debatirlas, tenemos que compartirlas y renovarlas y actualizarlas a estas épocas. Para eso es necesario que se den una vuelta y que hablen con los que a lo mejor piensan que no sabemos tanto. Yo no necesito tener una teoría intelectual sobre el capitalismo, aunque me encanta escuchar a los compañeros que saben más. Pero es que el capitalismo lo padezco desde que nací, porque soy hija de trabajadores, porque soy mujer y porque soy india. Entonces no hay ningún tratado sobre el capitalismo que me permita conocerlo mejor de lo que lo conozco. Entonces, compañeros, les pido y les vuelvo a pedir, pero sinceramente y sin intentar faltarle el respeto a nadie, reflexionemos y tomemos un compromiso real entre todos. Gracias. En primer lugar, decir que, por supuesto, que la CGT está caminando en esa línea. De hecho, pues, si yo no considerase que la CGT está caminando en la buena línea, pues seguramente no estaría militando ahí. Pero sí que es verdad que hay ciertos desequilibrios, y lo ha habido siempre, ¿no?, entre el tema sindical y el social, entre el tipo de sindicalismo que proponen en las grandes empresas y el sindicalismo nuevo que está surgiendo en CGT. Ha dicho Tony, por ejemplo, de telemarketing. Me parecen experiencias sindicales nuevas, muy frescas,
y que para mí no deberían quedarse en algo anecdótico o algo que surge en CGT y que podemos celebrar, sino que debemos darnos cuenta que esa, que seguramente es la línea que hay que seguir. Más que nada porque el sindicalismo de la gran empresa poco a poco va desapareciendo, a medida que desaparezca la gran empresa. Entonces probablemente el futuro del anarcosindicalismo esté o en la pequeña empresa, o en la precariedad, o en Malasia, que es donde al fin y al cabo van a estar las fábricas con miles de trabajadores. Entonces, yo creo que tenemos que darnos cuenta que por ejemplo, en Polonia no existe la PA, no existe la plataforma de afectados por la hipoteca. En Polonia, cuando hay problemas entre un inquilino y el que llega su arrendatario, son los grupos anarquistas los que se encargan de eso, ¿no? Los grupos anarquistas en Polonia siempre han tenido como parte de su labor sindical ese tipo de acciones, ¿no? Quizá el futuro del anarcosindicalismo esté en ampliar su espectro de acción. Es que no sé si me oye o no sé. Ampliar el espectro de acción hacia ese tipo de cosas, ¿no? Ampliar el espectro de acción hacia el sindicalismo, por ejemplo, que practica la red de solidaridad de Seattle, ¿no? El sindicalismo donde solo hay 2 trabajadores o 3 en un pequeño bar, en un pequeño restaurante, ¿no? Y que a lo mejor no entra mucho a lo mejor en el concepto anarcosindical, ¿no? De gran masa obrera, pero sí que ese puede que sea el camino al anarcosindicalismo. Entonces yo creo que debemos darnos cuenta que a medida que el capitalismo, porque el capitalismo siempre va a ser capitalismo, ¿no? Pero la manera en que el capitalismo golpea en un sitio o en otro va cambiando, y probablemente el tipo de capitalismo que vayamos a vivir en el futuro sea distinto al que hemos vivido. Es decir, el papel nuestro dentro del capitalismo, el de antes ser un país que fabricaba o que producía, y ahora ser un país de servicios o ser un país de precarios, pues va a tener que significar que las centrales anarcosindicales, todas ellas van a tener que amoldarse a este nuevo modelo productivo. Entonces yo creo que vamos bien en la línea, ¿no? Pero deberíamos, me gustaría remarcar que esa línea yo la considero que es importante, porque al fin y al cabo va a ser la línea que nos vamos a ver obligados a tomar a partir de ahora. ¿Qué educación están recibiendo nuestros hijos? Educación para formarlos como esclavos, como útiles. Y hay un bagaje, tienen ustedes, Ferrer y Guardia, y hay mucho, y yo creo que debe haber profesionales, yo digo, dentro de sus áreas. Juntémonos, hablemos, compartamos necesidades y conocimientos. Claro que es importante que a lo mejor la primera necesidad que surge es: necesito la atención sanitaria, y entonces a lo mejor tenemos que hablar de lo que es salud, cuál es la salud que nos ofrece el Estado y qué es realmente salud. Es un proceso de formación real, y ahí es donde a mí me parece que los colectivos profesionales e intelectuales pueden aportar mucho. No les digo que sean parte de la asamblea, sino que alguna vez venga 1, 2, los que sean, y nos escuchen, y a partir de ahí, con sus capacidades y sus conocimientos, empiecen a organizarse. Entonces a lo mejor vamos a estar creando respuestas para esos saturados, para esas paradas y esas precarias que dicen: sí, mucho discurso, pero yo tengo que poner la comida en la mesa, yo tengo a mi hijo enfermo, yo no tengo para los libros. Y a lo mejor estamos pagando una barbaridad unos libros, o sea, encima estamos pagando para que nos eduquen como esclavos. Es que es muy es flipante. Bueno, justamente de eso se trata, de que empecemos a hacer ese intercambio, a tener ese conocimiento real y a dar respuestas. Por eso la necesidad, por eso cuando yo hago mi exposición digo: organízate y lucha. Y creo que es muy difícil su trabajo de plasmar del pensamiento filosófico puro y de incluso, digamos, de conocimiento, de búsqueda del individuo, de sí mismo, plasmarlo en la lucha social. Me parece que es algo increíble. Gracias. Gracias a ti. No es difícil, es un problema de vocación. Has nacido para eso. Por lo visto. Y de los libros últimos que he publicado, ha habido un poco 2 fases en mi creadora, coherentes, unidas, en el fondo, pero formalmente un poco distintas. Y para la cosa de la filosofía, últimamente, en los últimos 8 años o por ahí, en Alfaguara, en una editorial que fundó
el ministro Pimentel, que se dimitió porque el programa social que tenía el Partido Popular no le tuvo la honradez, cosa que ocurre muy poco. Y Pimentel estaba vinculado, era amigo de José Luis Balbín, y Balbín, después de que hace unos 10 años o 12, fundó una revista que se llamaba La Clave, y en la revista esta pues había gente de toda leche, y estaba Pimentel tenía una columna, yo tenía una columna, y escribí 8 años duró la revista. Y entonces pues, en fin, por esa cosa de la convivencia, Pimentel me animó a publicar, y allí he publicado libros de filosofía, o sea que son y el último está publicado por la Fundación Salvador Seguí, que se llama El Camino del Bien. Y luego pues en Alfaguara, en Alfaguara, se llama Alfaguara, que está en Córdoba, tengo el Tratado del Hombre, breve tratado de ética, luego tengo Antropomanía, que acaba de ser traducido al griego, y Atlas del Pensamiento Universal, es decir, tiene bastantes libros. Y antes, los libros, yo, después de la decepción que tuve, cuando asumió el poder el payaso del Felipe González, el niñato este, quedé muy decepcionado, y entonces dejé de escribir en castellano y me dediqué a escribir en alemán, que era una problemática que también me interesaba mucho. Entonces yo estaba muy politizado, venía mucho a España, a Madrid, no politizado en el sentido vulgar de hacer protagonismo, yo me movía entre bastidores. Y entonces publicaba libros más bien políticos sociales, como el libro de autogestión, en los que publiqué en CIC Cero, La Internacional Comunista, etc. Eran libros más políticos y más sociales. Y ahora, es decir, últimamente, en los últimos años, es la recolecta final, me interesa más lo profundo, lo realmente decisivo, que es nuestra formación humana, y esto pues es para mí un placer escribir, o sea que yo lo paso muy bien, es mi gran consuelo, porque hace 2 años y medio se me murió mi mujer, una maravillosa mujer, y ahora pues estoy solo en Alemania, ¿y qué voy a hacer yo? Pues no me queda más remedio que escribir, y es mi gran consuelo, y además me anima el consuelo de que hay gente como tú, personas, que entonces me reconfortan con su afecto, con su admiración. O sea, el intelectual es exactamente un trabajador. El intelectual tiene la misión, y si no es intelectual, de servir al bien. Claro. Y nada más. Y el que se dedica a querer ser famoso y a escribir libros que tengan éxito, ese es un traidor al espíritu, un traidor a la profesión. O sea que es servir a la verdad. La verdad y el bien son los únicos motivos que legitiman al intelectual. Desgraciadamente, como decía el intelectual francés entre guerras, escribió en francés un libro que se llamaba, que lo cito a veces, en francés se llama La Trésor du Clerc. Clerc es clérigo en castellano, pero en francés significa clérigo e intelectual. Él hablaba en la época de entreguerras de la atracción de los intelectuales, y aquí, ahora que estamos aquí, pues la basura que nos sirven los intelectuales. Y los que sirven a la verdad o intentan servir a la verdad y el bien son silenciados, cosa que no te preocupes, eso no. O sea que es una cosa lógica. Tienes que aprender, tienes que asumir, pertenecer a un intelectual. Si tu vocación te lleva a escribir
para la gente humilde, para la gente castigada por la vida y contra la injusticia, tienes que asumir que vas a ser silenciado por el poder, vas a ser silenciado por los medios de comunicación al servicio del poder, que son casi todos. Pero cuando uno tiene la profunda vocación insobornable, uno lo afronta todo, porque está la gran satisfacción de tener la conciencia tranquila. Es la mejor recompensa que una persona puede tener, no solamente los intelectuales. Este es un principio universal que vale para todas las personas, cualesquiera. Puede ser un peón de albañil muy modesto o un profesor de universidad. Eso, servir al bien. Todo el mundo tiene la oportunidad en la vida de servir, de hacer el bien, de ayudar a quien necesita ayuda, solidaridad, etc. Esto es un principio universal que está al alcance de las personas más humildísimas. Y mi experiencia de la vida es que con frecuencia son la gente más humilde, la más generosa humanamente.